Don Álvaro Mendívil, duque de Valdeumbría, fue abandonado ante el altar. La novia no apareció. La corte murmuró, y en una sola noche, el prestigio se convirtió en humillación pública. Buscó olvido en una taberna, bebió demasiado. Se perdió por las calles de Lavapiés. Fue atacado y dejado sangrando en un callejón. Quien lo salvó no fue un noble ni un amigo de la corte, fue una tabernera. Ella lo recogió sin saber quién era, curó sus heridas y cambió su destino. Porque cuando un hombre poderoso lo pierde todo, el amor suele esperarlo donde jamás debería mirar. Antes de continuar, me encantaría leerte. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando, en qué ciudad o país te encuentras. Tu presencia le da vida a estas historias y quédate con nosotros, porque esta no es una historia común. Aquí, la mujer no espera ser rescatada, no es frágil ni sumisa, es fuerte, decidida y valiente. Y es su fuerza la que cambiará para siempre al hombre que cayó. Y quizá, mientras escuchas esta hermosa historia de amor, descubras que también habla de ti. Madrid, Anno de 1823. La noche olía a jazmín y a vergüenza. Bajo las lámparas de aceite que iluminaban la catedral, 200 invitados contenían el aliento mientras el órgano repetía por tercera vez el preludio nupcial. Don Álvaro Mendívil, su excelencia el duque de Valdeumbría, permanecía inmóvil ante el altar, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en la puerta por donde debía aparecer su prometida. Pero doña Leoncia no llegó. Los murmullos comenzaron como un susurro y terminaron como un rugido. Las damas se abanicaban con fingida discreción mientras intercambiaban miradas cargadas de malicia. Los caballeros tosían y apartaban la vista, incómodos ante la humillación pública de uno de los suyos. El padre de la novia, don Esteban de Rioseco, abandonó la iglesia sin ofrecer explicación alguna, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y un pacto matrimonial hecho cenizas. Don Álvaro sintió cómo el peso del apellido se convertía en una losa sobre sus hombros. 32 años de vida impecable, de cumplir con cada deber impuesto por su linaje, se desmoronaban en un instante. La prometida que le habían asignado desde la infancia, la mujer cuya familia había negociado rentas y propiedades rurales a cambio de un título ducal, lo había abandonado ante el altar como quien descarta una carta inservible. Salió de la catedral sin mirar a nadie. Sus pasos resonaron contra el empedrado mientras se alejaba de los carruajes que aguardaban y de los criados que no sabían si seguirlo o fingir que no lo habían visto. Necesitaba aire, necesitaba silencio, necesitaba olvidar. Encontró lo primero en una taberna cercana a la Plaza Mayor, donde el vino era áspero y las preguntas escasas. Bebió hasta que las voces de los parroquianos se convirtieron en un zumbido lejano, hasta que el rostro de Leoncia dejó de aparecer cada vez que cerraba los ojos. Cuando salió tambaleándose hacia la madrugada, había perdido la noción del tiempo y del espacio. Sus pies lo llevaron por callejones que ningún noble debería conocer. Las calles de Lavapiés se abrían ante él como las fauces de una bestia hambrienta, con sus fachadas desconchadas y sus sombras que ocultaban miserias y peligros. El duque caminaba ajeno a todo, con la casaca manchada de vino y la corbata deshecha, hasta que 3 figuras emergieron de la oscuridad. No tuvo tiempo de reaccionar. El primer golpe lo alcanzó en el costado, el segundo en la sien. Cayó contra el muro de piedra mientras las manos de los ladrones registraban sus bolsillos, arrancaban su reloj de oro, tiraban de su anillo con el sello ducal. La sangre le nublaba la vista y el dolor le impedía gritar. Entonces, una voz de mujer rasgó la noche. «¡Fuera de aquí, ratas inmundas!». Los ladrones se volvieron hacia la figura que avanzaba desde el umbral de una taberna modesta. Era una mujer de quizás 28 años, con cabellos cobrizos, recogidos en un moño descuidado,
y ojos del color de la miel oscura. Sostenía un atizador de hierro con la seguridad de quien sabe usarlo. «Esto no es asunto tuyo, Gemma», advirtió uno de los hombres. «Todo lo que pasa frente a mi puerta es asunto mío». Hubo un instante de tensión, un cálculo silencioso. Los ladrones eran 3, pero conocían a aquella mujer, conocían su reputación, conocían a sus hermanos. Sin mediar palabra, desaparecieron en la oscuridad, llevándose el botín, pero dejando al hombre malherido en el suelo. Gemma Trebollar se arrodilló junto al desconocido. A la luz mortecina que escapaba de su taberna, examinó las heridas con manos expertas. Un corte en la frente, magulladuras en el costado, quizás una costilla fisurada. Nada que no pudiera curarse con tiempo y cuidados. «¿Puede caminar?», preguntó sin rastro de compasión en la voz. «Solo eficiencia». El hombre murmuró algo ininteligible. Gemma resopló, se pasó el brazo de él por los hombros y lo incorporó con un esfuerzo que desmintió su complexión menuda. Lo arrastró escaleras arriba, hasta la habitación que ocupaba sobre la taberna, y lo depositó en su propia cama con la misma naturalidad con que habría dejado un saco de harina. No sabía que aquel hombre era un duque. No sabía que su casaca manchada valía más que todo lo que ella poseía. Solo veía a un ser humano herido, y Gemma Trebollar, hija de nadie, criada por una viuda de corazón inmenso en aquel barrio de bastardos y olvidados, no era capaz de abandonar a nadie en la calle. Mientras limpiaba la sangre de su frente y vendaba sus heridas, observó su rostro. Era apuesto, con facciones aristocráticas que ni el alcohol ni los golpes habían logrado desfigurar del todo. Tenía manos suaves, manos que jamás habían conocido el trabajo. Y en su expresión, incluso dormido, había una tristeza que ella reconoció de inmediato. Era la tristeza de quien ha perdido algo que nunca tuvo realmente. Gemma apartó un mechón de cabello oscuro de la frente del desconocido. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué lo había llevado hasta los callejones más peligrosos de Madrid? Las respuestas tendrían que esperar hasta el amanecer. El amanecer se coló por la ventana con timidez, como si temiera perturbar el silencio de aquella habitación humilde. Don Álvaro abrió los ojos y el dolor lo recibió de inmediato, una punzada aguda en las costillas y un latido sordo en la sien. Tardó varios segundos en comprender dónde se encontraba. Las paredes encaladas mostraban grietas que dibujaban mapas de países inexistentes. El mobiliario era escaso, una cómoda desvencijada, una silla de Enea, una jofaina con agua junto a la cama. El olor a guiso y a leña quemada ascendía desde abajo, mezclándose con un aroma más sutil, a lavanda y jabón. Intentó incorporarse y el movimiento le arrancó un gemido. «No se mueva todavía». La voz provenía del umbral. Gemma Trebollar lo observaba con los brazos cruzados, apoyada contra el marco de la puerta. A la luz del día, sus rasgos se revelaban con mayor claridad. La nariz recta, los pómulos altos, la boca firme que no parecía acostumbrada a sonreír. Sus cabellos cobrizos, ahora recogidos bajo un pañuelo de algodón, enmarcaban un rostro que no era hermoso, según los cánones de la aristocracia, pero que poseía una fuerza innegable. «¿Dónde estoy?», preguntó él, y su propia voz le sonó extraña, ronca por el vino y el desuso. «En mi casa, sobre mi taberna, en Lavapiés». El nombre del barrio atravesó la niebla de su mente como una daga. Lavapiés, el arrabal de los pobres, los marginados, los que vivían al margen de la ley y la decencia, un lugar donde ningún hombre de su posición debería despertar jamás. ¿Cómo llegué aquí? Caminando, más o menos. Gemma se acercó y dejó una taza de caldo humeante sobre la mesilla. Lo encontré anoche en el callejón, después de que unos ladrones le quitaran hasta la dignidad. Le curé las heridas. Debería darme las gracias. Había un desafío en sus palabras, una provocación calculada.
Don Álvaro la miró con renovada atención y comprendió que aquella mujer no se dejaba impresionar fácilmente. «Gracias», dijo, y lo decía en serio. «Le debo la vida. Me debe 3 reales por el ungüento y las vendas. La vida se la regalo». A pesar del dolor, una sonrisa fugaz cruzó el rostro del duque. Hacía mucho tiempo que nadie le hablaba con semejante franqueza. Durante los días siguientes, don Álvaro se recuperó bajo los cuidados eficientes y distantes de Gema. Ella cambiaba sus vendajes sin mirarlo a los ojos. Le llevaba comida sin quedarse a conversar. Respondía a sus preguntas con monosílabos que no invitaban a la intimidad. Y sin embargo, él la observaba. La observaba cuando bajaba a atender la taberna y su voz se elevaba por encima del bullicio, imponiendo orden con autoridad natural. La observaba cuando sus hermanos la visitaban, 3 hombres de edades diversas que la trataban con respeto y ternura. La observaba cuando creía estar sola y su expresión se suavizaba, permitiendo que la vulnerabilidad asomara antes de volver a ocultarse. Fue su hermano mayor, Tadeo, quien reveló la verdad sin pretenderlo. «¿Cómo sigue el señor?», preguntó una tarde, asomándose a la habitación con una botella de vino bajo el brazo. «Mejor», respondió Gema desde el pasillo. «Pronto podrá volver a su palacio». «¿Palacio?», Tadeo soltó una carcajada. «Qué noble se pierde en lavapiés a medianoche. Uno que no quiere ser encontrado». Don Álvaro escuchó el intercambio con el corazón encogido. No había revelado su identidad, no había mencionado su título ni su nombre completo, pero sabía que el secreto no podría mantenerse eternamente. Sus ropas, aunque manchadas, eran de una calidad que delataba su origen, y tarde o temprano alguien lo reconocería. Esa noche, cuando Gema subió a cambiarle las vendas, él tomó una decisión. «Soy el duque de Valdeumbría». Las manos de ella se detuvieron sobre su costado. Por un instante, algo brilló en sus ojos, sorpresa quizás, o tal vez decepción. Luego, su expresión se endureció. «Ya lo sabía». «¿Cómo?». «El sello de su anillo. Los ladrones no se lo llevaron todo». Señaló la mesilla, donde descansaba un pañuelo bordado con las iniciales A.M. y el escudo ducal. «Esto cayó de su bolsillo cuando lo traje aquí». Don Álvaro sintió el rubor en las mejillas. Había sido descubierto desde el principio, y ella no había dicho nada. No había cambiado su trato, no había intentado aprovecharse, no había exigido recompensas. ¿Por qué no lo mencionó antes? Porque no cambia nada. Gema terminó de ajustar el vendaje y se incorporó. «Usted necesitaba ayuda. Yo se la di. Su título no hace que sus heridas sanen más rápido ni que mi caldo sepa mejor». Había una verdad en aquellas palabras que lo golpeó con más fuerza que los puños de los ladrones. En el mundo del que él provenía, el título lo era todo. Determinaba con quién podía hablar, dónde podía sentarse, a quién debía saludar primero. Pero allí, en aquella habitación humilde sobre una taberna de lavapiés, era simplemente un hombre herido que dependía de la bondad de una desconocida. «Debo encontrar a mi prometida», dijo de pronto, sorprendiéndose a sí mismo. «Leoncia huyó antes de nuestra boda. Necesito saber por qué». Gema lo miró largamente. En sus ojos había algo que él no supo interpretar. ¿Lástima, tal vez? ¿O era comprensión? Si quiere buscar fantasmas en los callejones de Madrid, necesitará un guía. Hizo una pausa y añadió casi a su pesar: «Conozco esta ciudad mejor que nadie». Era una oferta y una advertencia. Don Álvaro lo supo en el acto. «Acepto». Gema asintió una sola vez y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. «Descanse esta noche, Su Excelencia. Mañana comenzamos». Y en aquella última palabra, en aquel plural inesperado, algo cambió entre ellos. Algo pequeño, casi imperceptible, pero innegable, el primer hilo de un destino compartido.
La búsqueda comenzó al día siguiente, cuando el sol apenas despuntaba sobre los tejados de Madrid. Gema lo guió por un laberinto de callejuelas que ningún mapa oficial reconocía, donde las casas se apoyaban unas contra otras como borrachos después de una fiesta, y el olor a humanidad se mezclaba con el de las flores silvestres que crecían entre los adoquines. Don Álvaro había cambiado su casaca arruinada por una chaqueta de paño oscuro que Tadeo le había prestado. Sin el brillo de la seda ni el peso del título visible, podía pasar por un comerciante venido a menos o un escribano sin fortuna. Gema lo había mirado de arriba abajo antes de salir y había sentido con algo parecido a la aprobación. Así no llamará tanto la atención, aunque esas manos siguen delatándolo. Él se miró las palmas, suaves y sin callos, y comprendió lo que ella quería decir. Visitaron tabernas donde el vino se servía en jarras de barro y las conversaciones se detenían ante un desconocido. Preguntaron en casas de juego clandestinas donde los dados rodaban sobre mesas manchadas. Recorrieron patios interiores donde las lavanderas tendían sábanas que ondeaban como banderas de rendición. En cada lugar, Gema hablaba con naturalidad, mientras don Álvaro permanecía en silencio, observando un mundo que siempre había existido cerca de su palacio, pero que jamás había visto. Nadie había visto a doña Leoncia, o si la habían visto, no estaban dispuestos a admitirlo. «Los nobles que huyen no vienen aquí», explicó Gema mientras compartían un almuerzo frugal en un portal sombreado. «Van a Francia, a Portugal, a cualquier lugar donde su vergüenza no los alcance». Leoncia no tenía dinero propio, todo pertenecía a su padre. Entonces alguien la ayudó. Gema mordió un trozo de pan con determinación. Nadie desaparece solo en esta ciudad. Aquella tarde, mientras regresaban a la taberna, don Álvaro conoció al resto de los hermanos Trebolar. Estaban sentados alrededor de una mesa en la trastienda, jugando a las cartas con la concentración de generales, planeando una batalla. Tadeo, el mayor, tenía 35 años y la complexión de un herrero, aunque su oficio era reparar carruajes en un taller cercano. Blas, el mediano, era delgado y nervioso, con ojos que parecían registrar todo sin perderse detalle. Trabajaba como escribiente para un abogado del barrio. Y Nicolás, el menor, apenas había cumplido 20 años y poseía la belleza descuidada de quien todavía no sabe el poder que tiene. Ayudaba en la taberna cuando no estaba cortejando a alguna muchacha del mercado. Ninguno compartía los rasgos de Gema. Ninguno se parecía entre sí. Y sin embargo, la forma en que se movían juntos, la manera en que completaban las frases del otro, revelaba una intimidad más profunda que cualquier lazo de sangre. «Así que este es el duque», dijo Blas, sin levantar la vista de sus cartas. «Pensé que serían más altos. Y yo pensé que los escribientes serían más educados», respondió don Álvaro, sorprendiéndose a sí mismo. Un silencio cayó sobre la mesa. Luego, Tadeo soltó una carcajada que hizo temblar las vigas del techo. «Me cae bien», declaró, señalando una silla vacía. «Siéntese, su excelencia. Vamos a enseñarle a jugar como la gente de verdad». Aquella noche, don Álvaro perdió 4 manos seguidas y ganó algo que no sabía que necesitaba: la aceptación de hombres que no le debían nada y no esperaban nada de él. Los días se convirtieron en semanas. La búsqueda de Leoncia continuaba, pero con menos urgencia, como si el objetivo se hubiera vuelto secundario frente a algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Don Álvaro aprendió a distinguir el vino bueno del aguado, a reconocer a los clientes problemáticos antes de que causaran disturbios, a cargar barriles sin quejarse del dolor en la espalda. Una noche especialmente concurrida, cuando 3 de los parroquianos habituales no se presentaron a trabajar, Gema le lanzó un delantal. «¿Sabe servir vino? Nunca lo he hecho. Pues esta noche aprende». Y así
Su Excelencia el Duque de Valdeumbría se encontró detrás de una barra de madera gastada, sirviendo jarras de tinto a hombres que ganaban en un mes lo que él gastaba en guantes. Al principio fue torpe, derramando más de lo que servía, confundiendo los pedidos, recibiendo burlas que habrían hecho palidecer a cualquier noble de la corte. Pero no se rindió. Gemma lo observaba desde el otro extremo de la taberna, atendiendo sus propias mesas con la eficiencia de siempre. Y en algún momento de aquella noche caótica, sus miradas se cruzaron. Ella no sonrió, pero algo en sus ojos se suavizó, como el hielo que comienza a derretirse bajo el sol de primavera. Cuando cerraron la taberna y los últimos clientes se marcharon tambaleándose hacia sus casas, don Álvaro se dejó caer en una silla con un gemido de agotamiento. No tenía idea de que esto fuera tan difícil. Ahora lo sabe. Gemma se sentó frente a él y sirvió 2 copas del mejor vino que guardaba para ocasiones especiales. Ha trabajado bien esta noche. ¿Es un cumplido? Es la verdad. Bebieron en silencio, escuchando los sonidos de la ciudad que se preparaba para dormir. En algún lugar cercano, un perro ladraba. Una pareja discutía en un balcón. Un niño lloraba pidiendo a su madre. ¿Por qué hace todo esto?, preguntó él de pronto. Ayudarme, guiarme, dejarme quedarme aquí. No le debo nada que pueda pagarle. Gemma giró la copa entre sus dedos, contemplando el líquido oscuro como si contuviera respuestas. Mi madre, la mujer que me crió, solía decir que nadie elige donde nace, pero todos elegimos quiénes somos. Hizo una pausa. Usted podría haber vuelto a su palacio hace semanas. Podría haber enviado criados a buscar a su prometida. Podría haber olvidado que este barrio existe, pero sigue aquí. ¿Y eso qué significa? Significa que quizás no es solo un duque. Sus ojos se encontraron sobre la mesa. El aire entre ellos se espesó con palabras no dichas, con preguntas que ninguno se atrevía a formular. Don Álvaro sintió el impulso de extender la mano, de tocar aquellos dedos que sostenían la copa con tanta firmeza. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta de la taberna se abrió de golpe. Era Nicolás, sin aliento, con el rostro descompuesto. La encontramos, jadeó, a la prometida. Sabemos dónde está. La noticia cayó sobre la taberna como una piedra en un estanque quieto. Don Álvaro se puso de pie tan bruscamente que la silla se volcó tras él, mientras Gemma permanecía inmóvil, con la copa suspendida a medio camino de sus labios. ¿Dónde?, preguntó el duque, y su voz sonó extraña incluso para él, cargada de una urgencia que ya no sabía si era auténtica. Nicolás recuperó el aliento apoyándose contra el marco de la puerta. Había corrido desde el otro lado de la ciudad, atravesando callejones oscuros y plazas desiertas para traer aquella información. En una posada cerca del puente de Toledo. Blas la reconoció por la descripción que nos diste. Está con un hombre, un cochero, por lo que dicen, un cochero. Don Álvaro sintió que algo se desmoronaba en su interior, aunque no supo identificar si era orgullo herido o algo completamente distinto. La mujer que debía convertirse en su duquesa, la heredera de una casa noble, había huido con un sirviente. El escándalo sería mayúsculo cuando se supiera. Las habladurías perseguirían a ambas familias durante generaciones. «Llévame allí», ordenó, recuperando por un instante el tono autoritario que había abandonado semanas atrás. Gemma se levantó sin decir palabra. Su rostro no revelaba nada, pero sus manos temblaban ligeramente cuando dejó la copa sobre la mesa. «Iré con ustedes», no era una pregunta. Don Álvaro asintió. El camino hasta la posada transcurrió en silencio. Madrid dormía bajo un manto de estrellas, y el único sonido era el eco de sus pasos contra el empedrado. Nicolás los guiaba con seguridad, mientras el duque y la tabernera caminaban lado a lado, tan cerca que sus hombros casi se rozaban. La posada era un edificio de 2 plantas con las contraventanas cerradas.
Blas los esperaba en la esquina, medio oculto entre las sombras. «Segunda planta, tercera habitación a la izquierda», murmuró cuando se acercaron. «Llevan ahí 3 días. Pagan puntualmente y no causan problemas, así que el posadero no hace preguntas». Don Álvaro miró hacia la ventana señalada. Una luz tenue se filtraba entre las cortinas, revelando movimiento en el interior. 2 siluetas, juntas. «Esperen aquí», dijo, y comenzó a caminar hacia la puerta. La mano de Gema lo detuvo. Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca con una firmeza que lo sorprendió. «¿Está seguro de que quiere hacer esto? Es mi prometida. Tengo derecho a saber». «Tiene derecho», concedió ella. «¿Pero lo necesita?» La pregunta quedó flotando en el aire nocturno. Don Álvaro la miró, buscando en sus ojos alguna señal de lo que debía hacer. Pero Gema no le ofreció respuestas, solo aquella mirada ambarina que parecía ver más allá de sus títulos y sus obligaciones, hasta el hombre que se ocultaba debajo. Subió las escaleras con el corazón latiendo en los oídos. La madera crujía bajo sus pies, anunciando su llegada a quien quisiera escuchar. Cuando llegó a la tercera puerta, levantó el puño para golpear, pero se detuvo. Voces, risas, el murmullo inconfundible de 2 personas que comparten una intimidad que él nunca había conocido. Golpeó. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, pasos apresurados, susurros, el roce de tela. Finalmente, la puerta se abrió apenas una rendija y el rostro de Leoncia apareció en el hueco, pálido como la cera. «Álvaro», susurró, y en su voz había miedo, pero también algo que él no esperaba. Alivio. «Déjame entrar». Ella dudó un instante antes de abrir la puerta por completo. La habitación era pequeña pero limpia, con una cama deshecha y una mesa donde descansaban los restos de una cena modesta. Junto a la ventana, un hombre joven de hombros anchos y manos callosas lo miraba con una mezcla de desafío y terror. Vestía ropas sencillas, pero su porte revelaba dignidad. «Este es Fermín», dijo Leoncia, colocándose entre ambos hombres como un escudo. «Lo amo. Lo he amado desde que tenía 15 años». Las palabras golpearon a don Álvaro con la fuerza de una revelación. No era traición lo que veía en aquella habitación. Era amor. El mismo amor que él había buscado sin saberlo. El amor que los poetas cantaban y que él había creído reservado para otros. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó, y su voz sonó más cansada que furiosa. «Podríamos haber encontrado otra solución». «¿Qué solución?». Leoncia rió amargamente. «Mi padre jamás habría permitido que me casara con un cochero, y tu familia necesitaba mis tierras tanto como la mía necesitaba tu título. Éramos monedas de cambio, Álvaro, nada más. Era la verdad, una verdad que él había conocido siempre, pero que se había negado a enfrentar. Su matrimonio con Leoncia nunca había sido sobre amor, había sido sobre deber, sobre conveniencia, sobre perpetuar un sistema que los trataba a ambos como piezas en un tablero ajeno. «Vete», dijo finalmente, «vete lejos, donde nadie los conozca. No diré nada». Leoncia lo miró con ojos húmedos. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero Fermín la tomó de la mano y ella se volvió hacia él con una sonrisa que don Álvaro jamás había visto en su rostro. La sonrisa de alguien que ha elegido su propio destino. Bajó las escaleras con pasos lentos, sintiendo el peso de aquella noche sobre sus hombros. Gema lo esperaba donde la había dejado, con los brazos cruzados y la mirada fija en la puerta de la posada. «¿Y bien?» «Se fue por amor», respondió él, «con un hombre que la hace feliz». Caminaron de regreso al lavapiés sin hablar. El silencio entre ellos ya no era incómodo, se había convertido en algo diferente, en un espacio compartido donde las palabras sobraban. Cuando llegaron a la taberna, don Álvaro se detuvo en el umbral. «Gema». Ella se volvió.
La luz de la luna iluminaba su rostro, suavizando sus rasgos, revelando una belleza que él había tardado demasiado en reconocer. Todo este tiempo busqué a Leoncia porque creía que era mi deber, pero la verdad es que tenía miedo de admitir lo que realmente quería. ¿Y qué es lo que quiere? Dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que el espacio entre ambos se redujo a un suspiro. A usted. El beso fue inevitable, como la lluvia después de la sequía. Los labios de Gemma sabían a vino y a sal, a noches de trabajo y a mañanas de esperanza. Don Álvaro la envolvió entre sus brazos y sintió que por primera vez en su vida estaba exactamente donde debía estar. Pero cuando se separaron, vio algo en sus ojos que le heló la sangre. Miedo, no de él, sino de lo que significaba aquello. «No puedo», susurró ella, apartándose. «Usted es un duque. Yo soy nada. Eres todo. Soy una bastarda sin nombre, sin fortuna, sin futuro. Si se queda conmigo, perderá todo lo que tiene». Don Álvaro quiso protestar, quiso decirle que nada de eso importaba, pero las palabras murieron en su garganta, porque sabía que ella tenía razón. El mundo en el que él había nacido no perdonaba este tipo de transgresiones. Esa noche, mientras Gemma dormía en la habitación contigua, él recogió sus escasas pertenencias y se marchó sin despedirse. El amanecer lo encontró caminando hacia el palacio que había abandonado semanas atrás, con el corazón hecho pedazos y la certeza de que acababa de cometer el peor error de su vida. El palacio de los Valdeumbría lo recibió con el silencio de las cosas muertas. Los criados se inclinaron a su paso sin atreverse a hacer preguntas, aunque sus miradas revelaban curiosidad y algo parecido al alivio. El hijo pródigo había regresado. Don Álvaro atravesó los salones que conocía desde la infancia sin verlos realmente. Los retratos de sus antepasados lo observaban desde las paredes con expresiones severas, recordándole el peso del linaje que llevaba sobre los hombros. Generaciones de duques y duquesas que habían sacrificado sus deseos en el altar del deber. ¿Sería él diferente? Se encerró en su estudio durante 3 días. Los criados dejaban bandejas de comida junto a la puerta que él apenas tocaba. Su mayordomo intentó anunciarle visitas que él rechazó sin excepción. El mundo exterior había dejado de existir, solo quedaba el tormento de sus propios pensamientos. Pensaba en Gemma constantemente, en la forma en que sus ojos brillaban cuando reía, algo que ocurría tan pocas veces que cada sonrisa parecía un regalo, en la fuerza de sus manos cuando curaba heridas o cargaba barriles, en la dignidad con que enfrentaba un mundo que la había despreciado desde su nacimiento, en el sabor de sus labios durante aquel beso que él no podía olvidar, y pensaba en Leoncia, en la expresión de su rostro cuando miraba a Fermín. Aquella era la cara del amor verdadero. Él la había reconocido porque nunca la había visto en el espejo cuando pensaba en su prometida. Al 4.º día, su tía Dorotea forzó la puerta del estudio con la autoridad de quien ha criado huérfanos y sobrevivido a 3 maridos. «Basta de lamentaciones», declaró, plantándose frente a él con los brazos en jarras. «Toda la corte murmura sobre tu desaparición y la fuga de esa muchacha Rioseco. Es hora de que actúes como el duque que eres». «¿Y qué se supone que debo hacer?» «Encontrar otra prometida, por supuesto. La hija del conde de Mirabal tiene 17 años y una dote considerable, o la viuda del marqués de Sotobravo, si prefieres experiencia a juventud». Don Álvaro la miró como si la viera por primera vez. Aquella mujer que lo había criado después de la muerte de sus padres, que le había enseñado a comportarse según las reglas de su clase, que lo había preparado para un destino que él nunca había elegido. «No voy a casarme con ninguna de ellas». «¿Perdona? He encontrado a la mujer con quien quiero pasar el resto de mi vida, y no es noble.
El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. La tía Dorotea palideció, luego enrojeció, luego volvió a palidecer. «Has perdido el juicio», susurró. «Una plebeya, una cualquiera de los arrabales. ¿Tienes idea de lo que dirá la sociedad? Sé exactamente lo que dirán, y me importa muy poco. Perderás todo, el respeto de tus pares, las invitaciones a la corte, las alianzas que tu padre construyó durante décadas. Padre construyó alianzas con familias que me abandonaron el día que Leoncia huyó. Ninguno vino a preguntar cómo estaba. Ninguno ofreció ayuda». Se puso de pie, sintiendo una claridad que no había experimentado en años. «No perderé nada que valga la pena conservar». Esa misma tarde, don Álvaro visitó al padre de Leoncia. La conversación fue breve y brutal. Don Esteban de Rioseco exigió compensación por la vergüenza sufrida. El duque le informó que no recibiría un solo maravedí y que si intentaba perseguir a su hija o al hombre que la acompañaba, se aseguraría de que toda la corte supiera ciertos detalles sobre las finanzas de la familia Rioseco que preferirían mantener ocultos. Salió de aquella casa sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en toda su vida. El camino de regreso a Lavapiés le pareció más corto que nunca. Cada paso lo acercaba a ella, a la vida que había elegido, al futuro que quería construir. Cuando llegó a la taberna, el sol comenzaba a ponerse sobre los tejados de Madrid, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Gema estaba barriendo la entrada cuando lo vio. El movimiento de la escoba se detuvo. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego se endurecieron con algo que podría haber sido dolor o rabia. Volví. ¿Por qué? Don Álvaro cruzó la distancia que los separaba. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos ambarinos, las pequeñas arrugas en las comisuras de sus labios, la forma en que su pecho subía y bajaba con una respiración que intentaba mantener controlada. Porque fui un cobarde, porque huí cuando debí quedarme, porque pasé 3 días encerrado en un palacio vacío comprendiendo que todas las riquezas del mundo no significan nada si no puedo compartirlas contigo. Bonitas palabras, dijo ella, pero su voz temblaba. Los nobles son buenos con las palabras. Entonces permíteme demostrártelo con hechos. Tomó sus manos entre las suyas, ignorando la escoba que cayó al suelo. Quiero casarme contigo, Gema Trebolar. No como un capricho ni como una aventura, como mi esposa, como mi duquesa, como mi igual. No soy su igual, nunca lo seré. Eres más de lo que yo jamás podré ser. Tienes una fuerza que yo apenas comienzo a comprender, una dignidad que ningún título puede otorgar, un corazón que vale más que todos los blasones de mi familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Gema, aunque ella no hizo ningún esfuerzo por detenerlas. Me despreciarán, a usted y a mí. Dirán que lo hechicé, que lo atrapé con artimañas de tabernera. Que digan lo que quieran. Le secó las lágrimas con los pulgares, con una ternura que él mismo desconocía poseer. Solo me importa lo que digas tú. Gema cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado en ellos. El miedo seguía allí, pero ahora estaba acompañado de otra cosa. Esperanza, amor. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Y cuando él la besó, supo que había encontrado su verdadero hogar. La boda se celebró un mes después, en una pequeña iglesia del barrio de Lavapiés que jamás había visto a un duque cruzar sus puertas. No hubo invitaciones grabadas en papel de hilo, ni banquetes en salones de mármol. No hubo damas de honor con vestidos de seda, ni caballeros con condecoraciones brillando sobre el pecho. Solo estaban los que importaban. Gema caminó hacia el altar del brazo de Tadeo, que había insistido en ejercer el papel de padrino con una solemnidad que desmintió las lágrimas que brillaban en sus ojos.
Blas y Nicolás ocupaban el primer banco, junto a una docena de vecinos del barrio que habían cerrado sus tiendas y talleres para presenciar aquella unión imposible. La taberna permanecía vacía por primera vez en años, con un cartel en la puerta que anunciaba simplemente «cerrado por boda». El vestido de Gemma no era de encaje francés ni de brocado italiano. Era de algodón blanco, sencillo y elegante, confeccionado por una modista del barrio que había trabajado durante noches enteras para terminarlo a tiempo. Pero cuando don Álvaro la vio avanzar por el pasillo, con flores silvestres en el cabello y aquella sonrisa que él había aprendido a amar, supo que ninguna duquesa de la historia había sido más hermosa. El sacerdote, un hombre mayor que había bautizado a los 4 hermanos Trevolar y que conocía cada secreto del barrio, pronunció las palabras sagradas con una emoción que traicionaba su voz. Cuando llegó el momento de los votos, don Álvaro tomó las manos de Gemma entre las suyas y habló desde el corazón. «Prometo amarte no a pesar de quién eres, sino por quien eres. Prometo honrar tu fuerza y tu dignidad todos los días de mi vida. Prometo construir contigo un hogar donde el amor importe más que los títulos, donde la lealtad valga más que el oro, donde nuestros hijos aprendan que el verdadero valor de una persona no se mide por su linaje». Gemma apretó sus manos con fuerza, y cuando habló, su voz no tembló. «Prometo amarte con la misma intensidad en los días de abundancia y en los de escasez. Prometo ser tu compañera, tu confidente y tu refugio. Prometo recordarte quién eres cuando el mundo intente hacerte olvidarlo». Los anillos que intercambiaron eran sencillos, sin piedras preciosas ni grabados elaborados. Pero cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el aplauso que estalló en aquella pequeña iglesia resonó con más fuerza que cualquier ovación en los salones de la corte. El banquete se celebró en la taberna, con mesas improvisadas en la calle y farolillos colgando de las ventanas. Los vecinos trajeron guisos y empanadas, vino de sus propias bodegas y músicos que tocaron hasta el amanecer. Don Álvaro bailó con su esposa bajo las estrellas de Madrid, sintiendo que por primera vez en su vida estaba exactamente donde pertenecía. Los meses que siguieron trajeron cambios que nadie habría anticipado. El duque dividió su tiempo entre el palacio de Valdeumbría y la taberna de Lavapiés, que Gemma se negó a abandonar. La reformaron juntos, ampliando el espacio, mejorando las cocinas, contratando ayudantes para que ella pudiera dedicar tiempo a su nueva vida sin renunciar a la antigua. La alta sociedad murmuró como Gemma había predicho. Algunas puertas se cerraron para siempre. Otras, sorprendentemente, se abrieron. Hubo nobles que reconocieron en aquella unión un coraje que ellos mismos no poseían y que buscaron discretamente la amistad del duque y su esposa. La tía Dorotea, tras meses de silencio glacial, apareció una tarde en la taberna y pidió una copa de vino. Cuando Gemma se la sirvió personalmente, la anciana la miró largamente antes de asentir una sola vez. «Tienes carácter», dijo. «Eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de las duquesas que he conocido». No era una disculpa, pero era un comienzo. Un año después de la boda, Gemma dio a luz a una niña de cabellos cobrizos y ojos oscuros como los de su padre. La llamaron Aurora, porque había nacido con el amanecer y porque representaba el inicio de algo nuevo. Cuando don Álvaro sostuvo a su hija por primera vez, con Gemma agotada pero radiante en la cama, que habían compartido durante tantas noches, supo que todas las decisiones que había tomado lo habían conducido a aquel momento perfecto. La pequeña Aurora creció entre dos mundos. Aprendió a leer en la biblioteca del palacio y a sumar en el mostrador de la taberna. Conoció a condes y a carpinteros, a marquesas y a lavanderas,
Y cuando tuvo edad suficiente para preguntar por qué su familia era diferente a las demás, sus padres le contaron la historia de cómo se habían encontrado. Una historia de humillación convertida en bendición, de prejuicios vencidos por el amor, de dos personas que habían elegido construir su propio destino en lugar de aceptar el que otros habían trazado para ellos. En las noches tranquilas, cuando la taberna cerraba y el palacio dormía, don Álvaro y Gema se sentaban juntos en el pequeño balcón que daba a las calles de Lavapiés. Él le tomaba la mano, ella apoyaba la cabeza en su hombro y contemplaban las estrellas que brillaban sobre Madrid con la misma indiferencia con que habían brillado siempre, ajenas a los títulos y las clases, a las fortunas y las miserias. ¿Eres feliz?, le preguntó él una de aquellas noches. Gema sonrió, y en aquella sonrisa estaba todo el camino que habían recorrido juntos. Más de lo que jamás imaginé posible. Y en el silencio que siguió, sus corazones latieron al unísono, como habían aprendido a hacerlo desde aquella primera noche en que el destino los había reunido en un callejón oscuro de Madrid. Gracias por este momento compartido. Si aún no formas parte de nuestra comunidad de amantes de las historias de época, suscríbete ahora a Cuentos de Amor de Época y activa las notificaciones para no perderte ni un solo relato. Para marcar tu presencia, deja la palabra hermosa en los comentarios. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga siempre.